Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestros dos anteriores invitados son precandidatos presidenciales. El señor secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, y el señor presidente de Avanzada Progresista, Henry Falcón. Nuestro invitado de hoy ha sido candidato presidencial, en esta oportunidad no lo es. Y quizás gracias a esa condición de no estar en la lista de aspirantes, pudiera hablarnos con un poco más de objetividad, digamos, sobre la actual situación que vive la oposición venezolana luego de esta convocatoria de elecciones. Es Eduardo Fernández, nuestro invitado de hoy. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias, Gracias Vladimir. por venir. Muy agradecido por tu invitación en un momento verdaderamente bien grave y bien serio de la vida venezolana, bien dramático. Estábamos conversando antes de salir al aire sobre la gravedad de la hora que estamos viviendo. Yo te decía un poco, periodísticamente, hay la necesidad de concretar candidatos. Y voy a decirte algo. Yo creo que este es un momento estelar para que todos los venezolanos que queremos un cambio en Venezuela nos unifiquemos alrededor de una candidatura. Yo no creo que este es momento para propuestas partidistas. Desde luego no creo que es momento para satisfacer vanidades personales. Este es un momento tan grave, el momento que está viviendo Venezuela, que tendría que haber una convocatoria muy amplia a la unidad nacional alrededor de un candidato y de un programa. Porque no se trata solamente de ganar unas elecciones. No se trata solamente de cambiar un gobierno. Se trata de cambiar mucho más que un gobierno. Es cambiar la realidad que estamos viviendo. Y la convocatoria debería ir a todos los venezolanos, incluidos gentes que puedan haber votado en las últimas elecciones por el gobierno, incluidos agentes del gobierno. Yo me atrevo en este programa a dirigirme a la gente del gobierno y a decirles, señores, ya basta de hacer sufrir a Venezuela. El sufrimiento de los venezolanos ya es intolerable. Es importante que ustedes se den cuenta que tienen que irse, señores, porque ustedes no tienen manera de resolver este problema. Ahora se convoca una elección por el órgano indebido. Está convocando la elección presidencial, una cosa que llaman Asamblea Nacional Constituyente, que en primer lugar no existe, porque no fue convocada como tenía que haber sido convocada, pero suponiendo que existiera, aquí tengo, gracias a tus colaboradores, me dieron un ejemplar de la Constitución vigente, y en el artículo 347 de la Constitución dice para qué es la constituyente, y dice específicamente lo siguiente: con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Aquí no dice en ninguna parte que la constituyente es el órgano competente para convocar unas elecciones. Pero es que además son muchos los argumentos, pero son muchas las arbitrariedades. Y yo creo que hay que ponerle un parado a esto. Hay que enseriar este país. Imagínate tú lo que significaría una elección presidencial en el mes de abril, cuando la Constitución ordena que el presidente toma posesión en enero. O sea, vamos a tener un presidente en ejercicio y un presidente electo, suponiendo que sean dos personas distintas. Porque si de lo que se trata es de ratificar a Maduro, bueno, aprovechen que tienen una constituyente y lo ratifican de una vez allá en la constituyente, sin gastazos reales y sin perder tiempo. Ratifíquenlo ahí. Pero es que tenemos que tomar en cuenta no solamente la opinión interna, sino también la opinión internacional, que reclama seriedad, que reclama recomposición de las instituciones. Y yo, como ciudadano venezolano, mi querido Vladimir, te quiero decir que los venezolanos tenemos derecho a reclamar de nuestro liderazgo político. Y cuando digo de nuestro liderazgo político es del gobierno y de la oposición, que nos den soluciones a este problema que ya llevamos para 20 años, arrastrando una situación verdaderamente dramática, sobre todo los últimos 6, 7, 8 años. Ahora, la oposición no toma decisiones que tengan que ver con la vida diaria del venezolano en cuanto a que no gobierna, pues para eso es oposición. Efectivamente. Pero ¿cuáles son las decisiones que debería tomar hoy la oposición? La construcción de un gran entendimiento nacional con un candidato de unidad nacional, con un programa convenido. Tú vienes hablando de eso hace tiempo, pero ahorita hay dos problemas que entraban la vida en el seno de la oposición. Uno, la elección del candidato o la selección del candidato, y otro, el método para esa selección. Hay quienes piden consenso,
hay quienes piden primarias. Bueno, pues yo creo que no queda ninguna duda de que lo que tenemos que lograr es un consenso. El prestigio de la oposición subiría enormemente. Y a mí no me gusta llamarla oposición, la alternativa democrática frente al propósito continuista del gobierno. El compromiso es presentarle al país una fórmula. Y no es solamente un acuerdo de los partidos, porque desgraciadamente los partidos, de acuerdo con todas las encuestas, no son en este momento muy representativos. Es un acuerdo de la nación venezolana, del liderazgo nacional. Yo creo que los líderes de la economía privada no pueden estar de espectadores sentados en una poltrona en su casa viendo en la televisión a ver qué es lo que pasa. Tienen que ser protagonistas, tienen que ayudar. Los líderes sindicales, nos interesa a los trabajadores y a los líderes sindicales construir un país mejor que lo que estamos sufriendo, que lo que estamos padeciendo. El mundo de la academia, de las universidades, las iglesias, no solamente la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, que tiene, por cierto, un enorme prestigio y una enorme credibilidad. Son todos los factores de la vida social que deberían ponerse de acuerdo y decir, mire, vamos a presentar a esta persona, que esta persona asuma la responsabilidad de dirigir un gobierno de transición. Ahora, esa figura hoy, Eduardo, ¿tendría que ser un independiente en tu criterio o puede ser alguien de partido? Creo que preferiblemente sería un independiente, pero incluso puede ser, yo no excluyo a nadie, vamos a considerar y entonces vamos a ver de qué se trata, qué es lo que vamos a elegir. Porque algunas condiciones aplican, como dicen la publicidad. La publicidad, cuando invitan a una persona a desempeñar un cargo, ¿cuáles son sus credenciales? ¿Qué es lo que el próximo presidente tiene que hacer en Venezuela? ¿Qué es lo que el próximo gobierno, que yo postulo que debe ser un gobierno de unidad nacional, de amplitud, de inclusión, de integración, sin exclusiones? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero, reconstruir la unidad nacional. El país está atomizado, está fracturado, está dividido, está en un estado de anomia terrible. Hay que reconstruir el sentido de unidad nacional, de que somos hormigas de la misma cueva, como lo decía Andrés Eloy Blanco. Resolver el dramático problema de la comida, Vladimir, porque tenemos la primera necesidad social, que es comer. ¿Cuántas familias están en este momento sufriendo la angustia de que no tienen que comer esta noche, que no tienen que comer mañana, que no se consigue la comida, que cuando se consigue no se consigue dinero en el bolsillo para comprarla, que esta crisis económica, que no se va a resolver con una elección presidencial hecha en el mes de abril a los trancazos y de acuerdo con el gusto del gobierno para reelegir a Maduro, ¿qué resuelve? ¿Cuál de los problemas del país se va a resolver con eso? Cuando convocaron esta fraudulenta constituyente, yo decía, y es que la constituyente va a resolver el problema del hambre, y es que la constituyente va a resolver el problema del desempleo. La constituyente no ha resuelto un solo problema de los que estamos sufriendo. Ahora, las elecciones tampoco de por sí lo resuelven, si no viene acompañado cualquiera que sea el próximo presidente de un programa de rectificación económica. Y tienen que ser 3 verbos, permíteme que diga, hay 3 verbos que hay que conjugar. En primer lugar, hay que ganar, pero no ganar 51-49. Hay que presentarle una propuesta al país que pueda tener el respaldo de la abrumadora mayoría de los venezolanos, del consenso de los venezolanos. Consenso, por cierto, que no es sinónimo de unanimidad. Consenso es una mayoría muy calificada. Evidente mayoría. Y muy evidente mayoría. Entonces, un gobierno de consenso. Ganar con una amplia mayoría y con un amplio respaldo. Segundo, hacer efectivo el triunfo. No ganamos nada si no se tiene la inteligencia por parte de todos los factores, incluido el gobierno, de lograr un tránsito pacífico y un tránsito civilizado, así como ocurrió en Nicaragua en aquel momento, cuando el sandinismo convino en irse durante un tiempo. Y finalmente, y es demasiado importante, poder gobernar, y para eso se necesita un grandísimo apoyo nacional. Tenemos que hacer la pausa, Eduardo. Al regreso, no sé si lo podemos hacer, pero me gustaría que hiciéramos una radiografía de los precandidatos que hay hasta ahora y de los que pudieran ser, y de las cosas que serían sus fortalezas y sus debilidades. Vamos a hacer la pausa, Eduardo. ¿Cómo no? Que vayas pensando. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión.
En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión. Usted está viendo